Buenos días, estimados. Bueno, vamos a continuar con el curso de capacitación de uso y preservación del equipo de protección personal. Este es el módulo 2 y bueno, en este módulo pues vamos a ver la vida útil de los EPPs, vamos a ver cómo se realizan inspecciones de EPPs, vamos a ver el tema de los EPPs comunes por puestos de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades del trabajador para el uso de los EPPs? Y vamos a ver también las responsabilidades de los empleadores. Ya, y tenemos, por último, vamos a ver las consecuencias de no utilizar los CVPs al momento de realizar nuestras actividades. ¿Sí? Bueno, sin más, damos por iniciado el presente módulo, ¿no? Como les había mencionado, en esta primera parte vamos a ver la vida útil de los CVPs. Aquí hay una incógnita bastante pronunciada, ya que normalmente pues se dice que algunos CPPs o algunas empresas le ponen la vida útil, ¿no? Determinado tiempo al EPP, ¿no? Sin embargo, pues esto es una práctica errónea, ¿no? Ponerle, si bien es cierto, se puede catalogar como una vida útil promedio, ¿sí? No, más no se le puede pues establecer una vida útil que se tiene que cumplir a rajatabla de cada EPP. ¿Sí? Básicamente, el EPP va a ir en función netamente de eh, de tres lineamientos, ¿ya? El tiempo que vamos a nosotros a determinar que efectivamente va a valer el EPP va a estar en función, uno, a las especificaciones del fabricante, ¿no? Todo EPP tiene su ficha técnica de EPP, ¿no? Y allí nos menciona el tema de la vida útil en promedio, ¿no? Porque también está este tiempo que puede establecer el fabricante en cada determinado EPP, también pues va a ir en función o se va a complementar por el material y el tipo de riesgo, ¿no? El material y el tipo de riesgo al que nos vamos a estar expuestos. Por ejemplo, no va a ser igual si yo estoy expuesto al riesgo todos los días, ¿no? Y la degradación de mi EPP pues es diaria, ¿no? A diferencia de que yo realice actividades eventualmente, ¿no? Una vez a la semana, por ejemplo, ¿no? Y donde pues no estoy expuesto al riesgo todos los días, ¿no? Entonces también es una arista que va a influir en la vida útil del EPP, ¿no? El material también, ya que pues va a haber actividades en las que yo realice una determinada acción en donde genere un desgaste, ¿no? Mayor a la que podría de repente generar, ¿no? Si es que yo realizo el trabajo, no sé, pues, o de otra manera o de repente utilizando algún tema de herramienta, por ejemplo, ¿ya? Y el otro lineamiento va a ser también, como les mencionaba, el uso en las condiciones a las que yo estoy usando el EPP, ¿no? Y también el tema de la preservación, ¿no? Eventualmente en el módulo uno vimos cómo debemos de preservar, ¿no? Nuestros EPPs, ¿no? Si yo no lo preservo adecuadamente, siguiendo las tres pautas que habíamos mencionado, ¿ya? Entonces yo voy a degradar, ¿no? Inconscientemente, indirectamente voy a degradar mi EPP, ¿no? Y me va a durar mucho menos tiempo del que eventualmente podría yo establecer como un tiempo promedio, ¿ya? Entonces, estos tres lineamientos nos va a ayudar a poder determinar la vida útil de mi EPP, ¿sí? No va a ser estándar o no va a ser igual para todas las empresas, ¿no? Dependiendo de la actividad que yo realice en una determinada empresa, el tiempo útil pues puede variar entre empresas, ¿sí? Y entre actividades también, ¿no? Por ejemplo, se tiene estos tiempos que son, como les mencionaba, que son manejados como promedio, ¿no? Por ejemplo, se dice que el casco de seguridad tiene una vida útil de 3 a 5 años, ¿no? Y eventualmente yo cuando lo tendría que cambiar, pues cuando observo pues algún tema cuando evidencio que el casco ha sido impactado fuertemente o tiene grietas, ¿sí? El arnés que viene dentro del casco de seguridad, que es el soporte para que pueda calzar a mi cabello, a mi cabeza, pues se dice que también se puede cambiar entre uno, o mejor dicho, su vida útil es entre 1 a 2 años, ¿sí? Los guantes de seguridad, obviamente va a haber de dos tipos, ¿no? Los guantes de seguridad desechables, que son pues su vida útil es de un solo uso, y los reusables, ¿no? Que pueden durarte pues días hasta semanas,
¿no? Dependiendo obviamente cómo va a ser el estado o la degradación del EPP, ¿sí? Observaciones clave, ¿no? Va a depender, como les mencionaba, del tipo de material y el uso, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, guantes de látex, guantes de cuero, que son un poco más resistentes, ¿no? Guantes de nitrilo, ¿no? Que son, bueno, utilizados para la exposición a químicos, ¿no? ¿Y cuál va a ser mi evidencia o mi factor clave para poder yo cambiarlo, ¿no? Que evidenciarlo, pues, que estén rotos, ¿sí? El EPP respirador, que pueden ser semifaciales o full face, faciales completos, ¿no? Que dice que, pues, que nos puede durar aproximadamente 5 años, ¿no? Y los filtros que se utilizan, esos sí van a durar de días a semanas, ¿no? Los filtros se van a reemplazar según el uso o la saturación a la que está expuesto el trabajador, ¿no? Los lentes de seguridad nos va a durar en promedio entre 6 meses a 2 años, ¿no? Y lo vamos a cambiar pues si evidenciamos que hay rayaduras, ¿no? Que se empieza a rayar el lente de seguridad. Ahora, yo puedo reducir esa exposición a las rayaduras, ¿no? Al momento de, por ejemplo, si yo realizo la limpieza, ¿no? Utilizar pañitos, ¿no? Tisú en vez de pañito, en vez de papel higiénico, que pues tiene una mayor eh, fricción, ¿no? Y que puede ayudar a las rayaduras de mi lente de seguridad, ¿sí? La protección auditiva, vamos a encontrar ahí dos tipos, ¿no? Los tapones que son desechables, que bueno, también nos va a durar solamente una sola vez, ¿no? Y las orejeras, que bueno, nos va a durar de 6 meses a 2 años, ¿sí? Y obviamente vamos a reemplazar, en este caso de las orejeras, si es que evidenciamos pues que la curvatura de la orejera pues ya está deformada, ¿no? Hay un tema por ejemplo, con los tapones desechables, ¿no? A veces hay empresas que sí, eventualmente también utilizan los tapones desechables y que la duración pues es de más o de días o hasta de semanas, ¿no? Esto sería ideal, bueno, también llevándolo a cabo con el tema de la preservación, ¿no? Si yo preservo adecuadamente esos tapones desechables, pues los puedo utilizar, como menciono, días o semanas. La ropa de protección, bueno, en este caso va a haber también de dos tipos, ¿no? Van a ser las desechables, ¿no? Que eventualmente pues se pueden, como ejemplo, podemos tener el tema de los mandiles, ¿no? Mandiles desechables que también se pueden utilizar solamente de una sola vez, ¿no? Y también hay el tema de los reusables, ¿no? Que eventualmente va a depender del desgaste y del lavado que yo le voy a dar a mi EPP, ¿sí? Cuando voy a observar, ¿no? Que ya lo tengo que cambiar, ¿no? Cuando evidencie, pues, costuras, roturas, ¿no? Eh, que ya los cierres, pues, estén dañados, ¿no? O que el material, pues, ya tenga algún tema de hueco, ¿no? Por ejemplo. Los calzados de seguridad, eh, bueno, vamos a tener también una vida útil de 6 meses a 2 años, ¿no? Vamos a revisar en este caso cuando necesitamos cambiar, ¿no? Evidenciar pues que la puntera, la suela o las costuras pues estén ya cedidas y pues ya estén con hueco, ¿no? Si evidenciamos algún tema de rotura, es el momento ideal para poder cambiarlos, ¿no? Los arneses de seguridad también tienen una vida útil estimada de 5 años según el fabricante, ¿no? Hay otros fabricantes que tienen la vida útil de 3 años. Las observaciones claves para este tema de los arneses de seguridad va a ser pues el de la inspección antes de uso, ¿no? Vamos a inspeccionarlo antes de usarlos y vamos a reemplazar si evidenciamos que hay costuras, ¿no? Deshilados o si ya, por ejemplo, el arnés de seguridad ha sido sometido a un evento de caída, ya también necesitamos cambiarlo. Igualmente con el casco de seguridad, ¿no? Si ahí mencionamos, ¿no? Si hay un tema de evidencia de que hay un impacto con algún tema de caída, por ejemplo, ¿no? Con un material contundente, entonces ya también tengo que cambiar. Inspecciones de operatividad de los EPPs, ¿no? ¿En qué momento yo debo de inspeccionar el EPP? ¿Ya? Los EPP se inspeccionan diariamente y obviamente antes de utilizarlos, ¿no? Su revisión va a ser periódica, ¿no? Eventualmente también hay empresas que establecen como
como revisión, ¿no? Las inspecciones que puedan ser inopinadas por parte de una persona tercera, en este caso que el supervisor de seguridad pueda revisar los EPPs que están utilizando los trabajadores, ¿no? Pero lo ideal es que las mismas personas puedan revisar sus EPPs e identificar cómo inspeccionar sus EPPs, ¿no? Diariamente, antes de usarlos, antes de realizar la actividad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a inspeccionar los EPPs? ¿No? En este caso, por ejemplo, con los lentes de seguridad, vamos a evidenciar las rayaduras, ¿no? Eh, Aquí hay que tener un poco de cuidado con el tema de la limpieza, por ejemplo, porque como ya les he mencionado, ¿no? Al momento de limpiarlos con un poco de jabón líquido o con jabón, ¿no? Y poder hacer la limpieza, ¿no? A veces muchas personas utilizan el papel higiénico, ¿no? Y eventualmente pues, lo van a ir rayando, ¿no? Se va a ir rayando con esa limpieza. Ya, lo ideal es que se lave con un poco de jabón, ¿no? Y no se limpie la parte del lente con papel higiénico, ¿no? Si tenemos papel tisú, ¿no? Que es menos raya, que menos, es más suave, ¿no? Entonces podemos utilizar, ¿no? Y en todo caso, si no hay papel tisú, ¿no? Hacerlo un poco, sacudirlo un poco, ¿no? Y esperar a que seque, ¿sí? Esperar a que seque antes de usarlo. Y con eso también evitamos que podamos rayarlo. Con el tema de los cascos de seguridad, en los cascos de seguridad, eventualmente también al momento de inspeccionarlo vamos a identificar si es que hay rayaduras, ¿no? Generalmente a veces cuando las personas o los trabajadores guardan los EPPs, suelen dejarlo con la boca para arriba, mirando para arriba, ¿no? Con la superficie curva, ¿no? Hacia la superficie, en este caso a la mesa o la superficie que tengamos en el área de trabajo, ¿no? Eh, Al realizarlo no nos damos cuenta, pero vamos a evidenciar varias rayaduras ahí, actualmente cuando utilicemos los cascos, ¿no? Estas rayaduras van a deteriorar también al EPP, ¿ya? No nos damos cuenta, pero se van a formar microfisuras, ¿no? Que eventualmente, si es que yo necesito me expongo a un golpe contundente, entonces podría darse el caso de que el casco se rompa con ese se rompa e incluso pase hacia la persona, ¿no? Y se lesione en este caso, ¿ya? Entonces no es ideal que yo deje, como les he mencionado, ¿no? Con la boca del casco hacia arriba, ¿no? Lo ideal es que la boca del casco esté hacia abajo, si es que lo tengo que dejar en una superficie, en una mesa, ¿ya? Lo ideal, pero es que siempre los cascos pues vayan colgados. En este caso para los chalecos de seguridad y los arneses. Bueno, los chalecos de seguridad obviamente los tengo que inspeccionar y evidenciar que los tengo que cambiar cuando el, el reflector, ¿no? La cinta reflectiva de los chalecos, pues ya se evidencia el desgaste y ya no haya ese reflejo que se ve cuando el chaleco es nuevo, ¿sí? Con el tema del arnés de seguridad, como ya he mencionado, ¿no? Tenemos que verificar la fecha, en este caso, de vida útil del fabricante, ¿ya? Para establecer, como hemos mencionado, entre 3 a 5 años, ¿no? Dependiendo del fabricante, vamos a evidenciar si es que es 5 años, ¿no? Tendríamos que evidenciar en esa parte, eh, en esta parte que menciona donde están las especificaciones donde están las especificaciones del fabricante, ahí menciona la fecha de fabricación. Nosotros tenemos que establecer, pues ahí 5 años a partir de esa fecha de fabricación, ¿sí? Entonces tengo que verificar esa parte del sitio en donde, en este caso, es la línea de vida, ¿no? En el arnés de seguridad normalmente también tienen una cinta, ¿no? Tienen una cintilla, ¿no? Una etiqueta en una parte del arnés de seguridad, ¿no? En ese arnés también están los datos del fabricante y el tiempo, bueno, la fecha de fabricación, ¿no? Yo tendría que revisar esa parte del arnés de seguridad para poder fijarme y establecer si es que el EPP pues está o se puede usar, ¿no? Lo otro es evidenciar pues físicamente el EPP y evidenciar pues, ¿no? Que las costuras, lo que puede evidenciar las costuras, ¿ya? Que pueden haber en varias partes de la red de seguridad, ¿no? Que no estén pues con los hilos descosidos, ¿sí? Que los hilos descosidos. Ahora, si eventualmente yo también evidencio que las hebillas
están rajadas o están deterioradas, ¿no? Oxidadas tal vez, ¿ya? Entonces yo también tendría que cambiarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la oxidación o la rajadura de las hebillas, ¿no? Pueda causar que un momento en donde necesito utilizar, pues se rompan por completo y no me proteja, ¿sí? Igualmente con la línea de vía, ¿no? Si es que los ganchos, ¿no? Están oxidados o están rajados o rotos, ¿no? También tendría que evidenciarlo, ¿sí? Con los zapatos de seguridad, ¿no? Los zapatos de seguridad, como hemos mencionado, cuando yo evidencio ya que tiene o roturas, ¿no? Que por ejemplo se esté filtrando agua, si yo estoy en una zona húmeda, ¿no? Entonces yo ya tengo que cambiar, ¿no? Cambiarlos. Igualmente con los botines de PVC. Para los guantes de seguridad, igualmente, ¿no? Si yo evidencio que hay rotura, ¿no? Desgaste, ¿no? Del guante, entonces ya también tendría que cambiarlo. Si que hay roturas, evidentemente es un signo inicial para poder hacer el cambio, ¿no? Ahora, si evidencio desgaste, eventualmente no evidencio roturas, pero evidencio que hay bastante material del que yo estoy utilizando, por ejemplo, ¿no? Y que ya está muy, muy, muy sucio, ¿no? Hay guantes que esencialmente pues no son aplicables para poder hacerle la limpieza, ¿no? Y idealmente pues en los guantes no se hacen la limpieza, ¿ya? Es hasta donde dure su capacidad, ¿no? Por ejemplo, hay otros guantes en donde tienen cierto agarre, ¿no? Para poder yo hacer la actividad, entonces necesito que ese agarre pues se mantenga firme, ¿no? Que se mantenga, ¿no? Entonces, si es que yo estoy, por ejemplo, sujetando, no sé, por decirlo así, una barra en donde está cubierta, por ejemplo, de aceite o de material lubricante, ¿no? Yo voy a desgastar porque ese lubricante va a ir, ¿no? Pasando a mis guantes de seguridad, ¿ya? Y entonces va a llegar un momento, pues, en donde eh, ese agarre que yo necesito no lo tenga, ¿no? Y esté más resbaloso. Y ese resbalón pues, pueda causar algún tema de lesión, ¿ya? Hay otros guantes que, por ejemplo, están al estar expuestos a la temperatura, ¿no? Se el cuero se empieza a encoger, ¿no? Y ya llega un momento, pues, en donde ya no, el guante al encogerse, pues ya no me queda, ¿no? Entonces también es un signo para poder yo hacer el cambio, ¿no? Tendría que inspeccionar en ese momento, ¿no? Evidenciar que, bueno, el guante ya perdió su elasticidad, por decirlo así, ¿no? Y tendría que ya cambiarlo. Con el tema de los respiradores, por ejemplo, ¿no? Hay una inspección que se realiza con el tema del respirador, ¿no? En donde yo tengo que hacer pues presión positiva y presión negativa. Son dos metodologías para poder hacer la inspección, ¿no? Entonces yo me coloco mi respirador o mi full face, ¿ya? Cualquiera de los dos, me lo coloco los filtros, ¿ya? Y si se han dado cuenta, pues el respirador tiene en la parte central como un poco como un agujero y un filtro un filtro dentro, ¿sí? Entonces, ese filtro y esa parte es para yo poder exhalar el aire que he respirado, ¿no? Yo respiro por los filtros y exhalo, cuando exhalo, ¿no? Eh, exhalo por la parte media del filtro, ¿sí? Por la parte media, perdón, del respirador o del full face. Como les decía, yo respiro por la parte de los filtros, ¿no? Y exhalo por la parte media. Entonces, cuando hago presión positiva, yo tengo que tapar la parte media del filtro, de la parte media del respirador, ¿no? Y exhalar, ¿no? Si yo, obviamente, como va a salir el aire, ¿no? Y yo estoy bloqueando esa salida, entonces lo que va a pasar es que mi respirador o mi full face se va a como que a inflar, ¿ya? Entonces, si yo hago esa presión y mi respirador o mi full face se infla en la parte interna, entonces quiere decir que está bien hermética esa parte o la colocación de mi respirador, ¿sí? Y si no, y si yo evidencio que empieza a salir, pues el aire que estoy exhalando ya no sale por el medio, pero sale por la parte de mi rostro, ¿ya? Por el contorno del rostro,
Entonces, yo voy a evidenciar que necesito ajustar un poco, ¿no? Ajustar un poco el respirador. Por el contrario, en la presión negativa, yo voy a taponear los dos ingresos de aire, que son en este caso los filtros, ¿no? Y en este caso yo voy a evidenciar, pues, al inhalar, ¿no? Como no va a haber una entrada de aire por los filtros, entonces mi respirador, ¿no? Se va a achicar, no, se va a contraer hacia mi rostro, ¿sí? Entonces, a esa inspección, a esa prueba le llaman pues la la presión negativa. Como hemos mencionado en el tema de la orejera, ¿no? Yo voy a evidenciar que esté haciendo presión también al momento de yo colocarme la orejera. ¿Por qué? Porque esta parte de la orejera, ¿no? Con el uso suele perder elasticidad, ¿no? Hay orejeras que son de plástico o orejeras que son que tienen ese material de metálico, ¿ya? Y que al yo estirarlo eventualmente con el uso, ¿ya? Lo que voy a hacer es que se desgaste esa parte, ¿ya? Entonces va a llegar un momento en donde ya no haya presión en mis oídos, ¿no? Y si al no dar presión, entonces el ruido va a ingresar por la parte por el borde de la orejera, ¿sí? Entonces, al evidenciar eso, yo tendría que inspeccionarlo. Si evidencio que ya está cediendo esa parte metálica o esa parte plástica, entonces tendría que también cambiar la orejera. E igual con los tapones, ¿no? Los tapones es de un solo uso, ¿no? Si evidencio que también ya hay rotura del desgaste del tapón, entonces yo también tendría que cambiarlo para evitar que se rompa y que parte de ese tapón se quede dentro de mi oído, dentro de mi oreja. Algunos EVPs comunes por áreas. A ver, vamos a ver. Hay algunos puestos de trabajo en la parte operativa que generalmente pues necesitan, ¿no? El tema del casco de seguridad, los guantes de seguridad, las botas con puntera, ¿no? Las botas de seguridad, la protección auditiva, ¿no? Por un tema de exposición al ruido, ¿no? Y respirador y otros también arnés de seguridad, ¿no? Generalmente estos EPPs que he mencionado son utilizados en la parte operativa, ¿no? Obviamente va a depender bastante de la exposición al riesgo y y la actividad que esta persona o el trabajador está realizando o va a realizar. En la parte administrativa, ¿no? Generalmente, pues, por la exposición, pues no hay se podría decir, riesgo para el uso de EPPs, pero eventualmente si es que tengo un área administrativa que está continuo a una parte operativa, ¿no? Y eventualmente necesito ingresar a la parte operativa, entonces yo tendría que cumplir también con los EPPs mínimos requeridos para el ingreso, que generalmente pues van a ser el tema, por ejemplo, de protección de la vista, ¿no? Va a ser protección de la cabeza, el casco de seguridad, el zapato de seguridad, ¿sí? Que generalmente pues se utilizan para ingresar a estas áreas, ¿no? A estas áreas operativas, ¿sí? Entonces, si yo necesito entrar a estas áreas operativas, pero mi puesto de trabajo no me demanda el uso de EPPs, ¿no? Pero si necesito ingresar eventualmente a estas áreas operativas, sí tendrían que asignarme el EPP para yo poder ingresar, ¿sí? Para los supervisores, ¿no? Pues generalmente pues hay el tema de los chalecos reflectantes, los calzados de seguridad, el casco de seguridad. Si es que voy a ingresar a un área con ruido, también necesito los tapones o necesito las orejeras, ¿no? Si es un área operativa, igualmente también los lentes de seguridad que debería de usar. EPPs obligatorios por puestos de trabajo. Si tenemos un puesto de soldador, por ejemplo, ahí podemos evidenciar que tiene una serie de EPPs, una serie de cantidad de EPPs, que podemos mencionarlos tranquilamente, ¿no? El soldador necesita guantes de soldador, necesita mandil de cuero, necesita escarpín que va en la parte superior del zapato de seguridad, ¿no? Escarpín de cuero, el zapato dieléctrico que también debería de utilizar, ¿no? Algunos utilizan mangas también, mangas de cuero, ¿no? O hay otros puestos, bueno, en este caso, otros
los que utilizan también la camisa de soldador, ¿no? El pantalón de soldador, que es un pantalón y una camisa de material jean, ¿no? Que son más resistentes para el tema de las salpicaduras del, de las virutas, ¿no? Que va cayendo calientes de la soldadura. ¿Ya? También necesita su casco de soldador, ¿no? Que es para la luz refractante, ¿no? Y también necesitamos un respirador, ¿no? Con sus filtros de seguridad para el tema de los humos metálicos que se van desprendiendo al momento de la soldadura. Esos son los EPPs mínimos que un soldador debe utilizar. Por ejemplo, para un puesto de trabajador de construcción, ¿no? Generalmente utilizan también el casco de seguridad, las gafas para protección de ojos, ¿no? Protección auditiva, siempre y cuando también haya temas de o actividades que generen ruido, el chaleco visor para el tema de movimientos, específicamente cuando hay, por ejemplo, unidades móviles, ¿no? Cerca, por ejemplo, la descarga de materiales de construcción, ¿no? Las personas que trabajan alrededor necesitan pues el chaleco de seguridad, ¿no? El pantalón de seguridad también, que eventualmente también tienen esas líneas estas líneas reflectantes, ¿no? De las cintas reflectantes en la parte de abajo de la rodilla, ¿no? Los guantes para protección también, eventualmente según la actividad que yo voy a realizar, también necesito, pues, ¿no? Guantes de seguridad para el personal de construcción, ¿no? Obviamente los zapatos de seguridad, zapatos puntas de acero, ¿ya? Y cuando voy a realizar, por ejemplo, actividades de instalaciones eléctricas, ¿no? No solamente puntas de acero, sino zapatos dieléctricos, ¿sí? Y eventualmente también necesitamos lo que es el arnés de seguridad para los trabajos en altura, que generalmente pues los trabajadores de construcción de un momento a otro pues están eh, realizando trabajos en altura por su propia pues actividad, ¿no? Por sus propias funciones, ¿no? Necesitan y lo ideal es que pues siempre lo tengan colocado, lo tengan puesto. Por ejemplo, también para puestos de trabajo que en donde están expuestos al frío o al calor, ¿no? También necesitan la ropa de protección, ¿no? En este caso, por ejemplo, para personal que está expuesto a la temperatura fría, ¿no? Necesitan, por ejemplo, los guantes, ¿no? Térmicos, los buzos necesitan las medias, incluso medias también térmicas, ¿no? Necesitan las chaquetas térmicas para poder ingresar a zonas en donde pues el frío o cuartos en frío que están a muy baja temperatura, ¿no? Si estamos expuestos, por ejemplo, a la temperatura alta, más bien, en hornos, por ejemplo, ¿no? Y necesitamos ahí estar cerca a la zona, ¿no? Lo ideal es tener ropa, en este caso, o pantalón o chaqueta, ¿no? Que refleje o que refleje la luz, ¿no? La temperatura, ¿sí? Para que no pueda ingresar, en este caso, para al trabajador. Como ven ahí, hay ropa aluminizada, ¿no? Con material de aluminio que pues no permite el ingreso de la temperatura o la exposición a temperatura del trabajador. Incluso aquí también, eventualmente cuando estamos expuestos a temperatura de hornos, por ejemplo, también necesitamos los lentes de color oscuro, ¿no? Lentes de color oscuro bueno, eventualmente también si estamos en una zona operativa, necesitamos también el tema de cascos de seguridad, zapatos de seguridad y demás. Obligaciones del trabajador respecto al EPP, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Una de las, una de las primeras es, pues, eventualmente, ¿no? Hasta la misma ley lo menciona, usar el EPP que se entrega en todas las actividades que se requiere utilizar, ¿sí? En todas las actividades en las que yo estoy expuesto al riesgo, entonces yo necesito utilizar el EPP, ¿sí? Necesito también verificar el EPP antes y después de usarlo, ¿sí? Antes y después de usarlo. Ya, necesito también informar inmediatamente si el EPP está dañado o es inadecuado. Si es que no se amolda el EPP a mi actividad y yo eh, me dificulta realizar la actividad y eventualmente yo sabiendo la actividad que realizo
evidencio que me puedo lesionar utilizando un determinado EPP, entonces eso lo tengo que comunicar. ¿Ya? Lo cuarto es participar en las capacitaciones sobre el uso y mantenimiento del EPP. ¿Sí? Participar en el uso y mantenimiento del EPP. ¿Ya? Otra de mis obligaciones como trabajador es no modificar, no prestar o retirar partes del EPP, ¿no? Si yo necesito por un tema de limpieza, ¿no? Y no sé cómo realizar o cómo volver a colocar las partes del EPP, entonces tendría que comunicar, ¿sí? Obviamente también, como hemos mencionado, no podemos cortar, no podemos estirar, no podemos agrandar, no podemos eh, quitarle cosas a un EPP porque hacemos que pierda su eficacia, ¿sí? Y lo último es pues guardar el EPP en los lugares designados al finalizar la jornada de trabajo, ¿no? No podemos dejar los EPPs a diestra y siniestra en cualquier zona del área de trabajo. ¿Por qué? Porque, o uno, lo vamos a empezar a perder o vamos a favorecer a su desgaste. Responsabilidades del empleador. El empleador, una de las principales responsabilidades, y también lo menciona en la ley de seguridad, es que debe proveer gratuitamente el EPP a cada trabajador. Y este EPP debe ser adecuado también para sus actividades. ¿Sí? Es una de las principales obligaciones y responsabilidades del empleador. ¿Sí? Debemos asegurar también que el EPP esté certificado y en buen estado. El empleador no puede suministrar un EPP desgastado o usado al trabajador. ¿Sí? Y debe asegurarse pues, que el EPP cumpla con las normativas técnicas, ¿no? peruanas en cuanto a la certificación, a su certificación. ¿Sí? Obviamente dependiendo, ¿no? Yendo de la mano con la actividad a la cual yo voy a estar expuesto, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo un zapato de seguridad dieléctrico, ¿no? Que tiene una capacidad, pues, de retención de, no sé, pues, por poner un ejemplo, de 1000 voltios, ¿no? Y yo tengo una actividad en donde no, mi exposición al riesgo eléctrico no solamente de 1000 voltios, sino es de 2000 voltios, por ejemplo, entonces yo tendría que asegurarme que ese zapato, ¿no? Evaluar y darme cuenta que ese zapato no es adecuado. ¿Por qué? Porque yo estoy expuesto a una cantidad de 2000 voltios, pero mi zapato de seguridad llega hasta una protección de 1000 voltios, entonces yo tendría que buscar un zapato de seguridad certificado que pueda cubrir esos 2000 voltios, ¿sí? La responsabilidad del empleador también es capacitar sobre el uso correcto del EPP, capacitar sobre el uso correcto del EPP, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Cómo lo debemos utilizar, en qué momento lo debemos utilizar y cómo debemos conservarlo, preservarlo. Y debemos también sustituir el EPP en caso de deterioro, ¿no? Si el trabajador evidencia o reporta desgaste del EPP y el empleador ahí en ese momento está en la obligación, ¿no? En la responsabilidad de sustituir el EPP en caso de deterioro, ¿sí? Ahora, también aquí debe de participar bastante el empleador en cuanto a capacitar al trabajador para que éste pueda ayudar a preservar el EPP que está utilizando. Consecuencias del uso inadecuado o la omisión del uso de EPP, ¿no? Generalmente, pues si yo no utilizo el EPP, ¿no? que me están asignando, al recordar que es el último nivel de control y ya no lo estoy utilizando, no estoy utilizando ese último nivel de control, es decir, no estoy utilizando el EPP, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es estar expuesto al peligro, ¿no? En el ejemplo que vimos inicialmente en el módulo uno de la persona expuesta o expuesta al tiburón, en este caso sin ningún tema de protección, entonces lo que podría pasar, ¿no? Con mayor riesgo, pues es que la persona o el tiburón pues se pueda comer al trabajador, ¿no? Es lo mismo si si pasamos ese ejemplo a una parte operativa, ¿no? El tiburón viene a ser, por ejemplo, una máquina y yo, el trabajador que va a manejar esa máquina, ¿no? Si yo no tengo hoy expuesto o no tengo controlado el tema del uso de EPPs, entonces yo voy a permitir, ¿no? que la máquina, en este caso, pues me pueda lesionar.
¿sí? La segunda consecuencia es que pueden resultar enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, si es que yo no utilizo mi respirador, por ejemplo, al soldar, ¿no? Los soldadores no utilizan su respirador, entonces les pueden, las soldaduras tienen el tema de humos metálicos, ¿no? Que puedan ingresar a mi sistema respiratorio, ¿no? Y eventualmente pues me eh, pueda contraer una enfermedad respiratoria, ¿no? Pulmonar y respiratoria, ¿ya? Entonces también puede generar enfermedades ocupacionales si yo no utilizo el EPP, ¿ya? La otra consecuencia son las sanciones disciplinarias o legales, ¿no? Si es que, por ejemplo, yo tengo algún tema de reglamentación dentro de mi área de trabajo, dentro de la empresa donde yo estoy, en donde eh, se menciona claramente que tengo que utilizar los EDPs y no los utilizo en el momento que debo de utilizarlos, entonces mi empleador está en la capacidad de poderme sancionar, ¿no? Disciplinariamente, ¿ya? Y eventualmente, con el tema de las sanciones legales, ¿no? Si es que yo no utilizo el EPP adecuadamente y me accidento, ¿no? Puede darse también un tema de sanciones legales, ¿no? Disciplinarias legales. Y la otra consecuencia es el riesgo para otros compañeros, ¿no? Si es que yo estoy en un área de trabajo, como mencionamos, ¿no? Si yo voy a entrar a un área de trabajo y no tengo asignado mis EPPs, ¿no? Entonces, las personas que estén realizando actividades de riesgo dentro de un área de trabajo y viene una personal administrativo, por ejemplo, a ingresar, ¿no? A hacer algún tema de actividad, alguna actividad de su trabajo, ¿ya? Entonces yo puedo poner en riesgo, ¿no? En este caso, la vida, la salud de mi compañero de trabajo. Vamos a ver también esta parte de los CPPs, que son errores comunes que normalmente se ven en las empresas, ¿no? Pero en este caso desde el enfoque de los mismos CPPs, ¿sí? Los zapatos alguna vez nos van a decir, ¿no? Nos usó una vez cuando vino el auditor y luego nos regresó a la caja, ¿no? Hay unas empresas en donde por evitar que se desgaste su zapato de seguridad, solamente utilizan el zapato de seguridad cuando va a venir una inspección, ¿no? Y lo sacan de su caja, pero siempre permanece, el zapato de seguridad siempre permanece en el casillero, ¿no? Y entonces, en un área en donde deberían de todos utilizar zapatos de seguridad, utilizan zapatillas, sandalias, ¿no? Entonces, ese es uno de los defectos que se pueden evidenciar en cuanto al uso de EPPs, ¿no? Lo otro es, me tienen el casco, pero nunca me utiliza. Literalmente, soy decoración, ¿no? Muchas veces se ve también, ¿no? Que la persona, en este caso el trabajador, ¿no? Tiene su lente de seguridad, ¿no? A la altura del casco de seguridad, ¿no? Pero nunca se lo baja para poder utilizarlos, ¿no? Y los tiene ahí colgados, ¿no? A otras personas también igual, le ponen tiritas, ¿no? Y se lo tienen de collar, ¿no? Cuando eventualmente debería de estar sobre los ojos, ¿no? Con el casco de seguridad no me gusta porque dice que le arruina el peinado. No hay muchas personas o muchos puestos de trabajo en donde se evidencia esto, ¿no? Que no utilizan el casco de seguridad o al momento de realizar una actividad, no dejan el casco por un lado, se olvidan, se van para hacer otra actividad y entonces ya dejaron de utilizar el casco de seguridad y continúan trabajando haciendo sus actividades, ¿no? ¿Qué nos dicen los guantes de seguridad? Los guantes de seguridad dicen, no nos usó porque le estorbábamos, ¿no? También, ¿no? Hay muchas actividades operativas en donde, pues, por no, tienen los guantes en el bolsillo, por no sacarlos y no utilizarlos, o por de repente que la actividad va a durar un corto tiempo, ¿no? Se ponen a hacer el trabajo sin los guantes de seguridad, ¿no? Y en eso se dan cuenta, pues, que ya se accidentan y ya es tarde para ponerse los guantes, ¿no? O a veces, muchas veces también se ve que el guante de seguridad a veces no calza, ¿no? O le ajusta mucho o le sobra mucho, ¿no? Es muy grande tal vez, ¿no? Y que los trabajadores por eso también no dejan de utilizarlos, ¿no? Entonces, cuando pase eso, lo que necesitamos es reportar, ¿no? Reportar que no es de tu talla correcta,
¿sí? El supervisor o el responsable de seguridad en este caso tendría que hacer esa actividad, esa evaluación, para poder asignar un EPP o solicitar distintas tallas para determinados trabajadores. ¿Qué nos dice la careta de soldador? Nos dice, una vez me usó, pero fue solo por una foto en la capacitación, ¿no? También, evidentemente, se puede evidenciar que hay trabajadores en el puesto de soldadura que realizan la actividad de soldadura, pero se tapan o se cubren con el casco de soldador por momentos, ¿no? Y también, pues, ¿no? Evidentemente, la reflexión que nos puede causar la soldadura, pues, va a deteriorar nuestra vista, ¿no? En este caso se puede generar, como hemos mencionado, una de las consecuencias de enfermedades ocupacionales, ¿no? Por el deterioro de la vista. ¿Qué nos dice el respirador? Dice, no me usó porque sentía que lo asfixiaba, ¿no? Eventualmente también hay personal o hay puestos de trabajo en donde si yo estoy expuesto a quizás a un polvo mínimo, ¿ya? Por evidenciar tal vez que nos ajusta un poco la parte de la cara, del rostro, o de nos molesta, ¿no? Entonces dejamos de utilizarlos y nos exponemos al polvo o a las partículas que puedan causarnos una afectación al sistema respiratorio, ¿no? Eh, recuerden que este tema de poder asfixiarse, ¿no? Puede ser acumulativo en ciertas formas, ¿no? Yo estoy trabajando siempre, no sé, pues con polvo en una zona, por ejemplo, que está expuesta a la harina, por ejemplo, ¿no? En las empresas de alimentos, ¿no? Yo puedo estar acumulando, ¿no? Un deterioro de mi sistema respiratorio. ¿Qué nos dice el arnés de seguridad? El arnés de seguridad dice, no me usó porque solo iba a subir tantito, un ratito, ¿no? Entonces también, ¿no? Eh, esto se ve bastante en temas, en puestos de trabajo de construcción, ¿no? En donde las personas, pues, en este caso, el empleado, ¿no? El trabajador que va a subir un momento, ¿no? Al no tener colocado siempre el arnés de seguridad, lo que hace es subir, ¿no? Y bajar, saltar de cierta manera de ciertas zonas, ¿no? Y olvidarse de que se tiene que utilizar el arnés de seguridad, ¿sí? Entonces también, ¿no? No me usó porque hay trabajos eventuales que pueden durar una fracción de segundos tal vez, ¿no? Y por ese motivo no va a hacerlo, ¿no? Recuerden que los accidentes suceden en el más mínimo descuido, ¿no? Y no puede, no tendría un accidente, no demora pues un minuto, 2 minutos, ¿no? Demora segundos, ¿ya? Tal cual, esos segundos que puedo utilizar en hacer el trabajo, que pienso que va a durar hacer el trabajo. No dice, tu EPP pide mucho, tu EPP no pide mucho, solo que lo dejes hacer su trabajo. ¿Ya? No te está pidiendo mucho el EPP, te está pidiendo solamente que lo uses en el momento que tienes que utilizarlo, ¿sí? Bueno, nos olvidamos aquí de las orejeras. Las orejeras nos dicen, un día nos buscó con urgencia, era la visita de auditoría y nos sentimos especiales por 2 horas, ¿no? También se ve el tema de que hay inspecciones, en este caso de auditorías, por ejemplo, en donde las personas están en ese momento con todos sus EPPs, pero se va al auditor y empiezan a desvestirse de los EPPs, ¿sí? Entonces, hay que tener ese momento de reflexión para poder utilizarlos en el momento que debemos de utilizarlos, ¿sí? No basta con tenerlos, hay que usarlos. Y usarlos en el momento que se debe es usarlos bien, ¿no? Bueno, eso sería el módulo 2. Con esto cerramos la capacitación del uso y preservación de EPPs, ¿no? Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.